mañana extraordinaria. Ya tenemos la presencia de la cantante Samantha Elizondo, quien viene a hablarnos de su tercer sencillo, En Otra Vida Igual, que en este momento aquí lo tengo. Bienvenida, ¿cómo estás, Samantha? Gracias, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Qué es En Otra Vida Igual? Pues es un cover de Katy Perry, es en español y mi primer sencillo en español. Y esta canción me gusta mucho, y también me gusta Katy Perry y es perfecto para mi primer sencillo en español. Oye, cuéntanos, bueno, eres de papá mexicano, él nació en Jalisco, de mamá alemana, tú nacida en Los Ángeles, California, y bueno, estás ya lanzando tu tercer sencillo y estás trabajando arduamente, te has dedicado mucho a trabajar en series de televisión, has hecho varios comerciales, has hecho cosas para, pues obviamente para el cine, y hoy estás también incursionando ya dentro del mundo musical. Cuéntanos de qué manera surge esta inquietud. Pues ahorita estoy trabajando con un productor que se llama Antonio Rayo, también que se llama Rayito, es un guitarrista flamenco, y he trabajado con Ricky Martin, Daddy Yankee, Camila, muchas personas muy importantes, y ahorita estamos encontrando un sonido que me siento cómoda y me gusta mucho. ¿De qué manera se da este encuentro con Rayito? ¿De qué manera tú empiezas a platicar con él como para que lleve a cabo lo de la producción? Pues ahorita estamos hablando por email y estamos texteando como ideas y haciendo muchas canciones como me siento muy cómoda. Con las cuales te sientes muy cómoda. Sí. Fíjate que incluso también hace un par de días presentábamos aquí el estreno de Dirty Dancing, y también has colaborado tú con parte de la gente que trabajó para este proyecto, sí, ¿no? Eric Bulling, él produjo mis primeros dos sencillos, Celebrate You, y los dos están increíbles, yo pienso, pero estaba increíble trabajar con él porque está muy talentoso y tiene mucha experiencia. ¿En qué momento decides ya hacer pues ese crossover de decir, bueno, estoy cantando, estoy interpretando temas en inglés, ahora tengo la inquietud también de pasar y poder apoyar la parte del regional, de la música que mi papá escuchaba cuando era pequeño, porque él nació en Jalisco? Pues empecé cantando en inglés porque yo vivo en Los Ángeles y inglés es mi primer lengua. Sí, lengua. Pero cuando estaba muy chiquito mis abuelos me enseñó español, y el español es muy importante para mí porque mi papá está de Jalisco, mis abuelos son de Jalisco, y quiero mantener la cultura mexicana y es muy importante quedar esta cultura. ¿Qué cantantes mexicanos admiras o cuáles te gustan y por qué te gustan? Pues me gusta mucho Camila, son mis amigos y están increíbles personas, son muy graciosos, son también amables y también están muy talentosos. Samantha Elizondo, pues En Otra Vida es tu tercer sencillo, ya estás aquí en México en plena promoción. Te agradecemos en el alma que nos hayas venido a presentar este disco y esperemos que más adelante nos hables más de la música mexicana también.